En el libro de Job, capítulo 13, estamos hace un rato leyendo el libro de Job. Estamos ahí en el capítulo 13, en el versículo 3, a partir del versículo 3, leyendo sobre el siervo de Dios, Job. Después leo el texto y después lo ubicamos en el contexto para los que no están al tanto, donde estamos en el libro y todo lo que está pasando. Pero antes de leer, oremos una vez más. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por este año nuevo. Gracias te damos que, como hemos escuchado recién, que hasta aquí nos has traído, Señor. Hasta aquí nos has acompañado, Señor. Y una vez más podemos entender y ver, Señor, que tú nos visitas, Señor, lleno de gracia y verdad, Señor. Gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos puedas hablar, Señor. Nos puedes corregir, nos puedes animar, nos puedes ayudar, salvar, sanar, Señor, todo lo que necesitamos. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. De ti esperamos todo, Señor. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Leemos la palabra de Job, en capítulo 3, a partir del versículo 3, dice Job así: mas yo, hablando a sus amigos, en medio de la conversación, en medio de mucho dolor, mas yo hablaría con el Todopoderoso y quería razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros, hablando a sus amigos, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento, y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos.
trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Hasta aquí la palabra de Dios, las palabras del siervo de Dios, los gritos, el llanto, las lamentaciones de Job en su situación amarga. No sé cómo ustedes pasaron de un año al otro, del 25 al 26, espero que bien. Sabemos que no todos lo pasaron bien, ¿no? Sabemos que no todos lo pasaron bien. Para muchísima gente en Suiza, Francia e Italia, este año duró 1 hora y media, más o menos, ¿no? Duró 1 hora y media y se acabó, ¿no? Y se acabó y nunca será igual que antes, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Lo habrán escuchado. 40 jóvenes, algunas menores de edad, murieron literalmente en un infierno de llamas, ¿no? 119 sobrevivieron, más o menos, si los números son correctos, la mayoría gravemente heridos, marcados para toda la vida, ¿no? Por las llamas. No quiero amargarles, este comienzo del año nuevo. Hablo de esto, estamos estudiando el libro de Job. Acá lo que hay y lo que Dios nos presenta es mucha amargura, es mucha amargura. Lo que encontramos acá en la palabra de Dios y lo que nos rodea actualmente aquí, estamos rodeados de tragedias. No solamente en el libro de Job, sino también aquí, hoy, entre nosotros, ¿no? Oremos por todas las personas, ¿no? Todas las personas afectadas directamente y también por todas las personas que ven eso y escuchan de eso, ¿no? Para que de todo corazón busquen a Dios, para que busquen a Dios. Y oremos también por los heridos, ¿no? Para que se puedan sanar lo más rápido, mejor manera posible, ¿no? Que Dios use esto para despertar, para uno de los significados del nombre de Job, según algunos eruditos, el significado del nombre de Job es ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? ¿No? Ahora, si es así o no, no lo sé. Los eruditos lo dicen así, algunos dicen así. ¿Dónde está el Padre? El significado de este libro, de este nombre, Job. Y lo vemos en su vida, y lo vemos en el libro, y lo vemos en el mensaje, ¿no? Esta pregunta, este grito, este lamento, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está Dios? ¿Cuántas personas en este momento estarán pensando exactamente en esto, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿O dónde estuvo Dios? ¿O dónde está Dios? ¿No? ¿Cuántas personas, no? Este grito también Job, el siervo de Dios, lo grita, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero hablar con Dios. Quiero llegar ante el trono de Dios y exponer mis argumentos, mis razonamientos y mi causa, ¿no? Quiero llevarlo ante Dios. Porque los demás no me entienden. No saben nada, ¿no? Los amigos no saben nada, solo hablan, no saben nada. Comenzamos este año nuevo rodeado por tragedias, si te gusta o no. Rodeados de tragedias, es difícil ver las imágenes, escuchar a los testigos, los sobrevivientes, contando lo que vieron, ¿no? Jóvenes que escaparon de las llamas estando en un estado de shock, ¿no? No pudiendo creer lo que vieron, difícil ver esto, escucharlo. Crece el dolor y las preguntas urgentes que demandan respuestas también. Al mismo tiempo, ¿no? Hay en los medios, los que lo siguieron, quizás no lo siguieron, quizás a muchos, bueno, sí, estaba en todos los medios, creo también, Latinoamérica, en español, en todo. ¿Quién tiene la culpa? ¿A quién hacemos responsable? ¿Quién debería pagar, no? La injusticia demanda, esta tragedia demanda justicia. Demanda justicia. El vicepresidente de Italia, el Matteo Salvini, dijo que en Suiza se tiene que, algo así, en Suiza se tienen que abrir los puertas de las cárceles para muchos, dijo, ¿no?
No queda nadie, claro. Muchísimas preguntas se abren para los familiares, ¿no? Ya están bajo investigación algunos, ¿no? Y otros serán ¿cómo se dice? Condenados o al menos como acusados, juzgados, ¿no? Ahora, por difícil que sea enfrentar esta tragedia y buscar respuestas para mucha gente, ¿no? Por lo que pasó, Dios, y lo vemos en el libro de Job, Dios complica nuestra búsqueda para encontrar respuestas. Lo complica aún más. Repito, para que me entiendas bien, Dios complica la búsqueda de respuestas para los que están sufriendo. Preguntale a Job, sufriendo y luchando con Dios en el capítulo 13, que recién leímos. Sin pensar en Dios, es probable encontrar respuestas mucho más fáciles, aparentemente, y puedes castigar al culpable hasta una cierta medida, ¿no? Puedes encontrar respuestas, puedes buscar. ¿A qué me refiero? En el caso de esta tragedia en Suiza, ¿qué hay que hacer? Investigar a los que eran responsables para la seguridad en el local, ¿no? Ya están bajo investigación algunos. Si se confirman las acusaciones de la fiscalía, los dueños se van a ir a la cárcel, ¿no? Serán condenados a una sentencia que pone el juez. Esto se hace y se debe hacer siempre para que haya justicia, ¿no? Es claro, es lógico, todos lo sabemos. Sin acepción de personas, hay que juzgar y condenar si hay culpables involucrados en la tragedia. Volviendo a Job, él sufrió muchas cosas, entre otras cosas agresiones de invasores, ¿no? Guerrilleros, sabeos, caldeos, que invadieron y le robaron y le mataron sus empleados y le robaron sus animales, ¿no? Camellos, bueyes. Job podría levantar una campaña para vengarse de ellos y recuperar sus bienes, ¿no? En ese momento. También había un viento fuerte que hizo caer la casa donde estaban sus hijos y mató a todos sus hijos, ¿no? Conocemos la historia, sus 10 hijos se murieron enterrados por el edificio donde estaban, por viento fuerte, por un torbellino. Job podría investigar y buscar a los ingenieros y constructores a ver si no hubo negligencia, ¿no? Y si fuera así, demandarlos en un juicio por homicidio, por negligencia, ¿no? Buscar a los culpables, buscar justicia, buscar respuesta para lo que pasó, ¿no? Es legítimo, es importante la búsqueda de los culpables. A veces toma formas muy extrañas, que ya va más allá, ¿no? Otra tragedia en Suiza que este año pasó, el 25, era el pueblo de Blatten, los que escucharon, enterrado por un monte, ¿no? Todo el monte se cayó, enterró todo el pueblo de Blatten. Gracias a Dios solo falleció una persona, me parece un pastor que estaba por ahí andando, de ovejas o de no sé qué animales. Y empezaron también algunos a buscar los culpables. ¿Por qué pasó esto? Y eso tomó formas muy extrañas que empezaron a decir algunos del partido ecologista en Suiza que, claro, esto es por los que no votaron, el partido ecologista verde en Suiza, ¿no? Los que no están cuidando la naturaleza, ¿no? Lo suficientemente, y por eso, y por el calentamiento global, esta monte se derrumbó y los culpables son los que no votaron a este partido, no apoyaron la protección de nuestra naturaleza, ¿no? Hay formas muy extrañas después que aparecen buscando respuestas, buscando el culpable, ¿no? A lo que voy, se pueden y se deben encontrar respuestas a las preguntas que surjan atrás de una tragedia semejante, pero considerando a Dios, cuando andamos con Dios, la búsqueda se complica para nosotros.
preguntamos a Job, preguntamos a la esposa de Job. Volvemos al Job, vuelvo al Job capítulo 2, versículo 7. Job capítulo 2, versículo 7, donde leemos que después que Job había perdido todo, sus bienes, sus hijos, también pierde su salud y empiezan los sufrimientos físicos. En el versículo 7 leemos, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. La textual dice, sentado en el basurero fuera de la ciudad. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? La mujer de Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Acá quiero una vez más aclarar una cosa, y lo hemos mencionado en otra ocasión, la mujer de Job que sufre esta tragedia, que dio luz a 10 hijos, ¿no? Que los crió, para luego que sean luego aplastados por un edificio, sabe muy bien quién me permitió esta tragedia. Lo sabe muy bien. Es Dios, un Dios que es todopoderoso, un Dios que es soberano, un Dios que gobierna el universo. La mujer lo sabe. En otra palabra, la mujer de Job, por creer en Dios, ella está ahora en una situación desesperada. El pensamiento en Dios le complica esta tragedia mucho más de lo que ya está sufriendo. Les voy a leer, no lo tienen en su Biblia, los que tienen la textual lo tienen, pero la textual añade esto, porque me parece que también está en la Septuaginta, en la versión griega, ¿no? Añade esto y lo voy a leer. Acá no lo tienen. Acerca de la mujer, acerca del tiempo, cuando Job empieza a sufrir sus enfermedades. Dice, en la textual lo dice a partir del versículo 9, que en las otras Biblias no pusieron este texto. Y pasando mucho tiempo, le dijo su mujer, ¿hasta cuándo te mantendrás diciendo, he aquí, soporto un tiempo, un poco más, mientras conservo la esperanza de mi salvación? Porque he aquí, borrada de la tierra tu memoria, los hijos de las hijas, dolores de mi vientre y fatigas a los que en vano te parí entre angustias. Y tú mismo, sentado entre putrefacción de gusanos, pasas la noche a la intemperie. Y yo errante y de fregona, de sitio en sitio, de casa en casa, esperando que se ponga el sol para descansar de las fatigas y de los dolores que ahora me opriman. Maldice a Adonai y muérete, Job. La mujer de Job sabe de la integridad y del amor, del temor que Job tiene para su Dios. Sabe. Su problema principal no es la tragedia, bueno, también lo es, obviamente, pero también su problema actual es Dios que lo permitió, ¿no? La tragedia para la mujer de Job es devastadora, no porque no cree en Dios, sino porque sí cree en Dios. Otro es el sobreviviente que cuidó a las ovejas, ¿no? Cuando vino a informar a Job, según su testimonio, cayó fuego de Dios y mató a los pastores con las ovejas. Imagínense varios pastores, eran 7,000 ovejas, ¿no? El marido Job también sabe que esto viene de Dios. Pero hay una diferencia marcante, importante entre Job y su mujer. Hay una diferencia marcante, ¿no? Porque después Job contesta, habla a su esposa con mucha compasión. Hay una diferencia. La mujer de Job comienza a creer aquí que Dios es el destructor de su familia, claramente. La mujer de Job comienza a creer que Dios no es bueno y no busca el bien de su familia. Pues mira lo que pasó. Pero Dios en su misericordia en este momento le pone a Job a su lado. Y Job
el que necesitaría, y lo hemos leído antes en el capítulo 3, el que necesitaría recibir consuelo, el que necesitaría ser sanado por los médicos, pero no lo es, ¿no? Sus amigos que le rodean son, como él dice, médicos que no sirven para nada, ¿no? Consoladores tristes, que no saben, que nos consuelen. Él que necesitaría recibir consuelo, compasión, consejo, Él lo otorga. Él otorga, Él consuela en este sentido a su esposa, la corrige, la exhorta con mucha compasión, la invita en medio del dolor, lo leemos en el versículo 10 del capítulo 2. Él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? La invita en medio del dolor, volver a esperar en Dios. Pon tu mirada en Cristo, no como el himno que leyó Diego. Vuelve a mirar a Dios. La diferencia marcante, y esto es tan importante, entre Job y su mujer en este momento, la mujer cree que Dios es el destructor de su familia, pero Job sabe en su corazón que Dios es su gran defensor, su abogado, su salvador. De repente empezamos a ver esto en sus lamentos, ¿no? Job sabe que Dios es su defensor. Esto es increíble. ¿De dónde lo tiene esto? ¿Cómo se le ocurre pensar así en esa circunstancia? ¿Cómo puede ser? Pero es claro, Job está seguro que Dios es el que le va a defender. Y tiene mucha razón. Y tiene mucha razón en este punto. Qué hermoso ver una persona que ha perdido todo, dirigiéndose a otros en medio de su dolor, sin haber recibido ayuda, para consolar a otros, para mostrar compasión con otras. ¿De dónde lo tenemos esto, no? Sabemos que esto viene del Señor. Job con mucha compasión tratando a su mujer. Job demostrando esa compasión. Él mismo no lo recibe, porque lo hemos leído en el capítulo 13 de Job, el versículo 4 y 5 de nuestro capítulo 13 dice: porque ciertamente vosotros, a sus amigos les habla, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos, médicos inútiles, ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Vuestros argumentos se derrumben, no ayudan, no edifican, no dan consuelo, no ayuda lo que están diciendo ustedes. En otra palabra, en el capítulo 16, el versículo 2, él lo dice: el consuelo de ustedes, en la Nueva Versión Internacional, el consuelo de ustedes es un desastre. No sirve, no me ayuda. Las respuestas de sus amigos no ayudan, sino agravan su dolor, porque no hay nadie que le entienda, ¿no? Lo único que parecen que hacer los amigos de Job es dedican todo su esfuerzo para demostrar su punto teológico de que si una persona sufre de tal manera como Job lo está sufriendo, es porque ha pecado contra Dios. Job, tú eres un impío. Esa es la respuesta a todas tus preguntas, Job. Punto. Médicos inútiles, tristes consoladores, baluartes de lodo, ¿no? Defensas, argumentos de barro, ¿no? Que se derrumben apenas viene un viento fuerte. Job pierde cualquier sostén, lo estamos viendo en este capítulo también, él contestando a sus amigos, y ya pierde cualquier sostén que le queda en el mundo, ¿no? Sus amigos lo dejan en banda, pierde
pierde también a sus amigos, claramente, y se queda solo. Pero por la gracia de Dios, la fe de Job de aquí en adelante se demuestre cada vez más, de repente aparece, ¿no? Como una luz en medio de la oscuridad brillando. En medio de confusión, en medio de muchas palabras que Job pronuncia en su amargura contra Dios, que luego Dios le va a corregir, ¿no? Pero en medio de esas palabras de confusión, de amargura, de dolor, brilla la fe de Job. Brilla la fe de Job, inicia en este capítulo 13 con las palabras, pero en verdad es a Dios. La textual dice, pero en verdad es a El Shaddai a quien me dirijo. Pero porque quiero disputar con Dios. Quiero ir a Él. No. Pierde todo, sus amigos la abandonan y vuelve y más fuerte se dirige a Dios en todo esto. Por la gracia de Dios. A Él nos tenemos que dirigir, a Él, a Dios. Con Él se trata, con Él tenemos que ir, ¿no? En el versículo 7 hasta el versículo 10 leemos que Job, aún en medio de su situación, habla a sus amigos. Parecen palabras fuertes, pero en realidad, si lo miramos bien, los está exhortando. En el versículo 7 dice, hablaréis iniquidad por Dios, a sus amigos les habla esto, hablaréis iniquidad por Dios, hablaréis por él engaño, haréis acepción de personas a su favor, contenderéis vosotros por Dios, sería bueno que él os escudriñase, os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre, él os reprochará de segura si solapadamente hacéis acepción de personas. Miren lo que le dice. De cierto su Alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Job con razón exhorta a sus amigos. Sabemos que es muy fácil desde nuestra silla cómoda, tomando un cafecito, sentirse bien de salud, rodeado de nuestros familiares, ver a los que están sufriendo y acusarlos, ¿no? Esto es muy fácil, nos sale natural, ¿no? Nos sale natural. ¿Qué tan fácil es en el nombre, aún en el nombre de la Biblia, empezar a acusar a los demás? Nos sale, lo sabemos. Lejos del dolor de los demás, lejos de identificarnos con los que sufran, lejos de ofrecer respuestas que pueden consolar, sanar y dirigir nuestra mirada de nuevo a Dios, al Evangelio. Miren la pregunta marcante que le hace a sus amigos. ¿Os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? De mí se pueden burlar, ¿no? Dice Job, pero de Dios, ¿cómo? En otras palabras, Job está diciendo, y vemos que tiene razón, si yo no estaría en esta miseria, sentado en ceniza, sin nada, despreciado por la gente, si yo estaría todavía en mi casa con mis cientos de siervos trabajando a mi mando, ustedes me tratarían diferente. Ustedes me tratarían diferente. Ustedes me hablarían diferente. Es muy fácil acusar al pobre, débil, despreciado, pero no lo harían si estuviera sentado todavía en su casa. Hacemos acepción de personas, y es muy asqueroso y es corrupto, ¿no? Hablar con mucho respeto a una persona que consideramos importante y hablarle con mucha dignidad, porque es conocida, famoso, respetable, lo hablamos de una manera. Y le hablamos de una manera diferente a una persona que aparentemente no tiene nada que ofrecer, ¿no? Como Job. Hablamos de una forma, con un tono, con una manera, y a la otra de otra manera. Job le dice, esto está anunciando ustedes conmigo. Job los conoce. Job los conoce de antes, cuando estaba todavía amando de un ejército, una empresa multimillonaria, amando de cientos de empleados con sus hijos, lleno de bendiciones. No los conoce. Y ahora le hablan así.
Y en esto también vemos algo sorprendente en toda esta situación. Los amigos religiosos, así lo hemos llamado muchas veces, que defienden una religión sin evangelio, los amigos de Job. Los amigos religiosos de Job no entiendan a Job. Con sus miles de palabras bíblicos, consejos sabios, no le pueden ayudar a Job. Mientras, al mismo tiempo, Job, en medio de su dolor y necesidad de ser aconsejado, necesidad de ser consolado, él sí entiende a sus amigos y los exhorta. Esto es muy interesante, me parece muy interesante. El que está sufriendo, el que necesita ayuda, el que está desesperado puede darlo. Los exhorta, Job los exhorta, como Santiago también exhorta a nosotros. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No. Fuera esto, ¿no? Nada que ver. Ahora, en el versículo 13, vemos que Job no está dispuesto a abandonar su fe en Dios. Y esto es sorprendente, porque conocemos un poquito su situación, sus circunstancias. Job no está dispuesto a abandonar su fe en Dios, ¿no? Aunque Dios complica la búsqueda de respuestas, Job no está dispuesto a abandonarlo, ¿no? Lo dice a su mujer y lo dice ahora también a sus amigos y lo dice a su Dios. Fíjense lo que dice en el versículo 13. Hay diferentes interpretaciones de los eruditos, estudiosos acerca de estos versículos, ¿no? Algunos tienden más a decir, Job está enojado y quiere hablar con Dios y decir, Dios, yo tengo razón, ¿no? Y otros dicen, no, está más desesperado y su única esperanza ha puesto en Dios, ¿no? No importa cómo lo leemos, importante es que lo que vemos, Job se dirige a Dios. Job no está dispuesto a abandonar a Dios y su fe. Leemos en el versículo 13, escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Acá también vemos como Job está luchando con Dios. Me hace siempre, lo hemos mencionado, me hace acordar a cuando Jacob lucha con Dios, ¿no? Físicamente ahí, esa historia, ¿no? Y le dice a esta persona, le dice a Dios, no te dejaré, ¿no? Si no me bendigas, no te dejaré. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniera. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, ¿no? Venga lo que sea. Ya había perdido todo. Dios permitió que perdiera toda su salud, sus bienes, todo. Dios puso un límite. Su vida no la toques, ¿no? Dijo al acusador. Su vida no. Todo lo que quieres, pero su vida no. Pero Job va más allá. Dije, no importa lo que venga. No importa si me muero. En Dios esperaré. Voy adelante de Él. Busco su presencia. Busco llegar al trono. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Y Él mismo será mi salvación. Porque no estará en su presencia el impío. Y Job obviamente acá pone un punto muy importante, ¿no? El impío no tiene el derecho. El impío no tiene derecho de llegar al trono de Dios. Pero sí aquel cuyos perdonados están siendo perdonados, ¿no? Cuyos pecados están cubiertos, ¿no? Sí aquel a quien Dios perdona, sí puede llegar a la presencia de Dios. Ahí vemos la fe de Job brillando en medio de mucha confusión. Después vemos Job rogando a Dios por alivio. Job rogando a Dios por alivio para poder llevar su causa ante el trono de Dios, en el versículo 20. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo. Job está pidiendo a Dios ahora, se dirige a Dios. Ya los amigos a un costado, obviamente en presencia de sus amigos, probablemente lo hacen, no siempre, claramente lo hacen en presencia, habla a sus amigos, después habla a Dios. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo. Dios le ruega a Dios. Entonces no me esconderé de tu rostro. El versículo 21 dice,
le ruego a Dios, aparte de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé. O yo hablaré y respóndeme tú. ¿Qué está diciendo aquí Job? Job está pidiendo a Dios, y esto quiebra, es muy emocionante esto. Job está pidiendo, Dios, quítame el terror, el dolor. Quítame esto para que yo pueda ir a tu presencia, ¿no? Para que yo pueda hablar con vos. Quiero hablar con vos, ¿no? Job está diciendo, quítame esto, aliviame un poco esta situación para que yo pueda hablar contigo, para que yo me pueda dirigir a vos. Para acercarse a Dios. Esto es la meta de Job. Yo tengo muchísimas preguntas para ti, Dios, ¿no? Y quisiera que me respondas, ¿no? Y si no, háblame tú, pregúntame tú y yo te respondo. El pedido este que más adelante lo sabemos, Dios lo escucha, ¿no? Hay un montón de pedidos de Job, lo vemos. Hay decenas de pedidos y ruegos de Job que grita al cielo. Dios responde a todos los pedidos y ruegos buenos de Job. A los malos no hemos hablado, ¿no? También piden morirse, también desea jamás haber nacido. Todos estos ruegos confusos Dios no lo responde, pero esto sí lo responde. Las preguntas, las demandas, las preguntas buenas los responde a lo largo de la historia de Job y a lo largo de la historia del mundo también. Lo responde, Dios responde. Así que Job, lo único que le importa, lo único que es importante para él es poder estar en la presencia de Dios y aclarar este asunto. Fíjense la dimensión de esto. Ya no está hablando de la pérdida de su familia, de su salud, de nada, no. Quiere estar bien con Dios. Quiero estar bien con Dios. Esto es lo más importante en la vida de Job, y acá, como estamos en el nuevo año, un pensamiento solo. Hay otro. Más adelante. Olvídate. Seguimos acá, seguimos en el texto. En el versículo 23, después leemos Job queriendo exponer su causa y sus preguntas a Dios. Leemos en los versículos 23, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Está delante de Dios y le pregunta ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Porque, ¿se acuerdan? Sus amigos le dijeron, Job, lo que te está pasando es por tu culpa y tu pecado, pero en realidad te tendría que pasar cosas mucho peores que lo que te están pasando, ¿no? Tú mereces mucho peor que todo esto. Sus amigos en su fanatismo religioso le dijeron esto, o buscando responderle sus argumentos. Ahora Job pregunta a Dios, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? En la perspectiva bíblica sabemos y Job lo sabía también, que es pecador. Job lo sabía, Job era un sacerdote, Job tenía miedo que sus hijos blasfeman en su corazón contra Dios, que se olvidan de Dios. Job era muy sensible a los pecados, se alejaba del pecado, sacrificaba animales, ¿no? Era sacerdote de su familia. Entendió muy bien que el pecado ha de ser perdonado, ¿no? Y es Dios que puede perdonar pecados. Ahora le pregunta, ¿de cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y pecado. ¿Por qué? ¿No? Job, no, mostrame. ¿Por qué? ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada te quebrantar y a una paja seca te perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras? ¿No? ¿Ven cómo entiende Job que Dios está el que permite todo esto? Escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud. Estas preguntas son una de las preguntas de Job a Dios. Hay muchos más, ¿no? Vemos que Job viene preguntando a Dios y rogando y gritando y llorando muchas cosas. En este capítulo vemos que él está preguntando esto.
me falta, a ver. Me falta esto. Demuestra mis transgresiones, dice en el versículo 23. ¿Por qué ocultas tu rostro y me tienes por tu enemigo tuyo? ¿Por qué atemorizas a una hoja volandera y persigues a una paja seca? Apuntando contra mis cosas, a mí cosas amargas e imputándome las culpas de mi mocedad, de mi juventud, ¿no? Dice ahí. Después dice, pones mis pies en el cepo, vigilas mis pasos, examina mis huellas, y él como cosa podrida se deshace, cual vestido raído de polilla. Job ve su vida pasando, ¿no? Ve cómo se está muriendo, y lo único que le importa en esta situación es llegar a la presencia de Dios y hablar con Él. Que Él responde todas sus preguntas. Que Él responde todas sus preguntas. Volviendo al inicio, pensando, ¿a dónde va esto? ¿Dónde Dios nos responde estas preguntas demasiado difíciles para responder, ¿no? ¿Dónde encontramos el consuelo cuando hay situaciones donde no hay consuelo? No hay consuelo. Nosotros sabemos que Dios no nos contesta todas las preguntas que tenemos. Lo sabemos, ¿no? Dios no contesta todas las preguntas. Y tampoco le va a contestar todas las preguntas a Job, ¿no? Sabemos que más adelante cuando Dios empieza a hablar con Job, cuando empieza a hablar con Job, Dios en vez de contestarle, le hace más preguntas a Job. Le hace más preguntas a Job. Le dice Job, ¿dónde, por ejemplo, Job, ¿sabes tú dónde los cabras monteses, en qué momento dan a luz sus críos? ¿No? Cualquier pregunta, dice. ¿Qué tiene que ver? Ya llegaremos a este punto. Le hace preguntas que dice, pero ¿qué tienen que ver? Son preguntas, para decirlo así, muy simples, no importantes. ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Cuándo nazca la cabra montesa? ¿En qué momento? ¿En qué mes del año? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Aparte no me interesa, ¿no? Preguntas mucho más simples a lo que Job tiene y que nosotros quizás tenemos y la gente tiene que pierde a sus seres queridos, que los perdió ahora en nuevo año, ¿no? Dios le hace preguntas mucho más simples a las preguntas que Job mismo tiene, pero ni siquiera a las preguntas simples Job puede contestar, ¿no? Dios le dice, Job, tú pretendes saber las respuestas, querer saber las respuestas de preguntas y ni siquiera sabes responder a las preguntas más simples de esta creación, ¿no? Por eso también le dice, ¿dónde estuviste tú cuando Dios formó la tierra, ¿no? ¿Dónde estuviste tú? ¿No? Cosas simples de la creación no podemos contestar, mucho menos podemos contestar las preguntas complicadas de la vida, ¿no? Imposible. Y sin embargo, Dios, que aparece en el libro de Job, no como destructor, sino como defensor de Job, Dios da consuelo. Dios da consuelo. Y es como Dios, y esto es una maravilla del Evangelio también, Dios no viene a nosotros con muchas respuestas a lo que nosotros queremos saber. No viene con muchas respuestas a lo que nosotros queremos saber. No viene con muchos argumentos, como vinieron los amigos de Job, ¿no? Mira, Job es así, y es así, y es así. Obviamente también lo hace. Pero Job, mucho más de esto, viene, no con muchos argumentos, sino viene con una persona. Él mismo viene. La encarnación, la Navidad, lo que celebramos, nos da una persona. En vez de dar 1000 argumentos, nos da una persona que aparece lleno de verdad, gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Y en esa persona, en Jesucristo, y esto es la maravilla del libro de Job, obviamente, y Job se va enterando de a poco, nosotros mucho más lo vemos,
esta persona, Jesucristo, esa persona sí contesta las preguntas de Job, ¿no? Lo vemos, sí los contesta. Lo vemos cuando hemos leído en el versículo 24, ¿por qué escondes tu rostro? ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Cristo lo ha mencionado, ¿no? Cristo lo ha mencionado, los sufrimientos de Cristo en la cruz, donde Dios cubrió su rostro ante su Hijo amado, ¿no? No lo miró y lo contó como si fuera su enemigo, lo contó como si fuera un pecador, un enemigo de Dios, ¿no? Y dejó caer todo su terror, su espanto sobre Cristo Jesús, ¿no? Así que en la persona de Jesús sí tenemos las respuestas. No, quizás no todas las respuestas que queremos tener, ¿no? Porque queremos investigar y queremos tener control sobre las cosas que suceden, que no lo tenemos. Dios nos da una persona y a través de esa persona nos da consuelo. Mucho, 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 mucho más glorioso y grande que saber en qué mes nacen los machos cabríos en el monte, ¿no? En qué momento pasa esto, aquello. Mucho más necesitamos tener el consuelo de Cristo en nuestro corazón. Y toda la gente que ahora en el nuevo año perdió familiares y están rodeados ahora de sufrimiento y preguntas y necesidades, ¿no? Es el Evangelio que contesta la pregunta de Job. Es el Evangelio, ¿no? ¿Por qué escribes contra mí amarguras? La cruz de Cristo, ¿no? El jardín de Getsemaní, donde sus amigos, donde los amigos de Jesús abandonaron a Jesús. Lo abandonaron, se durmieron, no les importó. No les importó el dolor de Jesús, no les importó la angustia de Jesús. No lo entendieron. Jesús, crucificado fuera de la ciudad, como una basura, como un pecador, como un impío, como aquel que merece todo la ira de Dios. Y los otros gritándole, ¿no? Escupiéndole, etc. La gran pregunta, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemiga? Jesús lo hace en la cruz, lo sabemos, pero lo tenemos que repetir y lo tenemos que repetir porque esa pregunta es la pregunta. Si fuera esto un salmo, en realidad es un salmo. Si fuera un salmo, le diríamos esto es un salmo mesiánico, ¿no? Es mesiánico, es un salmo, es un libro y es un salmo mesiánico. Aquí está hablando Jesús, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿No? Jesús clamando al cielo esta pregunta y que no hay respuesta. No hay respuesta para el Señor, hay mucho consuelo para nosotros, mucho dolor para Cristo, la muerte para Cristo y la vida para nosotros, ¿no? Amargura para Cristo y felicidad para nosotros, que va más allá de la muerte, que va más allá de la vida y muerte, ¿no? La vida eterna que el Señor Jesús promete a todos los que creen en Él y ponen su confianza en Él, a todos los que como Job dicen en el capítulo 13, pero en verdad, después de haber escuchado a todos sus amigos, la sabiduría, los religiosos, los consejos, pero en verdad es a Dios a quien me dirijo, ¿no? A Dios me necesito dirigir. No a todos los que me hablan, que me dicen, es a Dios que me tiene que dirigir. Y ahí estamos en condiciones, sin recibir consuelo, sin recibir ayuda, dar ayuda. Esto es una maravilla, esto es un milagro, esto es lo que Jesús hizo con nosotros, ¿no? El que no recibió ninguna ayuda, en su momento más difícil, pudo dar vida a todos los que le escuchan, ¿no? A todos los que le escuchan. Que sea esto nuestra mirada, la mirada de Job. Es a Dios que tenemos que dirigirnos para este nuevo año también, para recibir consuelo de Él y para poder darlo, ¿no? Para poder darlo a los demás. No importa en qué circunstancia que estemos, no importa qué tenemos o no, ¿no? La circunstancia no importa. Piensan también, como para que lo lleven que lo vayan pensando, piensan también hay tanto, la palabra de Dios es tan rico, ¿no? Hay tantas historias, hay tantas cosas. Se me llegó a la mente la comparación entre Job, que está a punto de morir,
que ha perdido todo y lo que está pasando en su corazón, comparándolo con otro hombre, que el rico insensato, ¿no? El Señor Jesús nos habla de este hombre, la parábola del hombre que tuvo mucho éxito, ¿no? Al contrario con Job. Job perdió todo. Este rico insensato había ganado todo, ¿no? Había tenido un montón de éxito en su empresa, ¿no? Se hizo riquísimo. Para terminar solo, no, eso lo pueden leer en casa, ¿no? En Lucas capítulo 12 es esto, donde habla de este hombre rico, insensato, ¿no? Que tuvo mucho éxito, que le iba bien, que tenía toda su familia alrededor, que tenía más de lo que uno puede soñar, pero mira dónde estaba su corazón, ¿no? Solo menciona el versículo 19 de este hombre cuando vio cómo le entró la ganancia. El Señor dijo a este hombre, y diré a mi alma, dijo el rico insensato, digo a mi alma, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocijate, ¿no? Pero Dios le dijo, necio, ¿no? Necio. Después lo pueden ver en sus casas. Dios le dijo necio. Quiero terminar con el Salmo, el Salmo capítulo 26, los versículos 5 a 8. Leer el libro de Job, muchas veces casi como leer los Salmos, leer como Job ora a Dios, se dirige a Dios en todo su dolor. Hay varios salmos que hablan muy parecido, que suenan muy parecido a lo que Job nos está contando. Salmo capítulo 62, versículo 5 dice, solo en Elohim aquíétate, alma mía, ¿no? Estoy leyendo la textual. Está bien. Solo en Dios, en Elohim, aquíétate, alma mía, porque de Él procede mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alto refugio, no seré sacudido. En Elohim, en Dios, está mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Elohim. Oh pueblo, habla a nosotros ahora, oh pueblo, confiad en Él en todo tiempo. Derramad, hagamos esto en este año, como lo hizo Job, derramad vuestro corazón ante Él, Elohim es nuestro refugio. Bueno, oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias damos por Job, este testigo fiel, este siervo fiel, y gracias porque podemos conocer y ver que tú eres nuestro defensor, que tú eres nuestro abogado en el cielo, Señor, que tú eres nuestro gran Salvador, Señor, nuestro gran sacerdote, Señor, que no solamente ofreció sacrificios, sino tú mismo te pusiste sobre el altar, Señor. Y tragaste todo el terror de Dios, todo el castigo, todo dolor y sufrimiento, Señor. Y a través de tu muerte, a través de tu obra, podemos recibir vida, sanación, consuelo, todas tus misericordias, Señor, también para este nuevo año. Lo necesitamos, desesperadamente lo necesitamos para cada día. Haznos entender esto, haznos poner esta piedra como nuestro pastor Mirko nos leyó de Samuel, que podemos poner esta piedra acordándonos que tú nos has traído hasta aquí. Y cada paso que podemos dar es por tu gracia, Señor. Bendícenos, ayúdanos, cuídanos, Señor. Esté presente en todos los que estén sufriendo ahora. Pensamos en las víctimas de este incendio, Señor. Pensamos a los que sufren por atentados, por las guerras que están andando en varios lugares del planeta Tierra, Señor. Tantas víctimas, tantas personas sufriendo pérdidas, dolores, angustias, Señor, que tú seas el que actúa y que dé respuestas y que salva, Señor, que parezca en todo esto, Señor. Te pedimos que tú obres y que tú avives tu iglesia y que tú avives a nosotros mismos, tu iglesia, el mundo entero, Señor. Te pedimos en tu nombre,
Jesús, amado, amén. Amén.